Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. Como siempre, pidiéndote que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal. Recuerda, suscríbete, comparta, activa tu like para que el video se haga viral, se haga tendencia y así lleguemos a más público. Bueno, señores, antes que todo, exfuncionarios de transporte condenados por caso de Citran. Penas de 2 y 5 años fueron impuestas por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla. La Fiscalía acreditó que incurrieron en actos arbitrarios y delito de extorsión agravada. Y estas son las personas. El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó al ex viceministro de Transporte Nelson Napoleón García Rodríguez a 5 años de cárcel y al ex director de tránsito Edwin Ernesto Flores Sánchez le impuso dos años, mientras que el empresario de Zipago Miguel Castaneda fue absuelto. En la vista pública, la Fiscalía General de la República probó que incurrieron en ilegalidades, al concesionar de forma irregular el sistema integrado de transporte en el área metropolitana de San Salvador. Nelson García fue enjuiciado como autor directo de la extorsión agravada y Flores Sánchez por actos arbitrarios. Respecto a Castaneda, llegó a la vista pública como cómplice necesario en el delito de extorsión agravada, pero fue exonerado por un tribunal. En la carpeta judicial que contiene toda la investigación, el Ministerio Público estableció que en el 2015 el entonces director de Tránsito Terrestre del Viceministerio de Transporte BMT otorgó el proyecto de Citran a la empresa privada Castaneda. Esa acción es calificada como una arbitrariedad, ya que por el tipo de bien que se estaba concesionando, el ente autorizado para hacerlo es la Asamblea Legislativa, pero Flores Sánchez obvió lo que la ley manda. García Rodríguez incurrió en la extorsión cuando obligó a Copap CADCB a ceder todas sus líneas de autobuses a la Unión de Empresas Zipago Citran, causando un perjuicio patrimonial a dicha sociedad arraigada en la jurisdicción de Ilopango. El fallo emitido por el tribunal puede ser apelado por fiscales y defensores, y mientras tanto no quede firme en este expediente, fue separado del proceso penal el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, que es otro sin oficio del FMLN. Ahora bien, el presidente Nayib Bukele ha tenido una importante y potente reunión con un alto republicano. Como ustedes pueden ver acá, el congresista Matz colocó esto y ya la vamos a poner el video, en lo cual dijo, bueno, aquí está la foto, ¿verdad? Ahí está la foto. Y a lo cual dice el candidato a fiscal de Estados Unidos, dijo, estoy verdaderamente inspirado por el liderazgo de El Salvador, del presidente Nayib Bukele. Ha sido un honor pasar tiempo en su país y conocer la increíble gente que hay aquí, con calidad de sonrisa y grandes sueños. Bueno, eso no solo quedó ahí. Tenemos el video donde ahí está el presidente Nayib Bukele llegando en un helicóptero. Bueno, nuevamente el republicano por el estado de Miami, Florida, ha llegado a El Salvador, ¿verdad? Junto para reunirse en una importante reunión con el presidente Nayib Bukele, donde Nayib Bukele se reúne con el patriota, dice acá, vamos a ver lo que dice aquí.
Dice, Nayib Bukele se reúne con el patriota pro-Trump, Matt Gaetz, en El Salvador. Esta unión traerá enormes beneficios para el país. Sospecho que esta reunión es la previa al encuentro de Trump con el presidente Bukele, esto grande patriota. Bueno, ahí está. Ahora bien, recuerden que Matt Gaetz es uno de los que ha aplaudido la estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele y es uno de los congresistas republicanos que ha entrado a la cárcel de máxima seguridad conocida por sus siglos SECOT. Y sobre esto, donde él ha dicho que El Salvador se ha convertido en un país más seguro de América Latina y que sería bueno implementar las mismas reglas o leyes en materia de seguridad en Estados Unidos. También el señor Gustavo Villatoro habló sobre la seguridad en la Conferencia Internacional del Estado de Democracia. A los 6 gobiernos anteriores les llamaban democracias. Sí, esa perversa democracia que simplemente es dar fe de que los ciudadanos acuden a las urnas los días domingo. En un país como El Salvador, donde el ciudadano no controlaba su derecho al voto. En un país donde quien mandaba en las calles no eran ni los gobiernos locales ni el gobierno central, ni mucho menos nuestra autoridad policial. A ese país le llamaban democracia, a ese país se sentían cómodos en todos sus cócteles diplomáticos de llamarlo democrático. Pero bien, a fuerza de ese trabajo tesonero, de esa decisión de cambiar un país, de ese sueño de este hombre que allá por el 2017 empieza a trabajar una oferta electoral que se llamaba Plan Cuscatlán y que de alguna manera esbozaba ese estudio sincero, sin tachas de izquierdas o derechas, sin tener ningún tipo de atención a esos titireteros internacionales globalistas para construir lo que realmente El Salvador necesitaba. Pero para eso quiero transitar específicamente sobre 3 décadas, la década del 90, la década del 2000, la década del 2010. Obviamente conocemos la década de los 80, donde 2 cobardes potencias nunca tuvieron el valor y el coraje de enfrentarse de frente y escogieron El Salvador como una de sus tierras para probar sus armas y probar sus lineamientos ideológicos, como otros países de América Latina que estuvimos metidos en este tipo de guerritas internas por cobardes potencias. Pero bien, voy a tratar de explicar lo que nosotros visualizamos. No voy a llegar a ninguna conclusión, aunque la tenemos, pero la idea es que ustedes tengan una percepción de lo que estas mentes perversas hicieron en el país en los últimos 30 años. Con la famosa firma de los acuerdos de paz de 1992, empieza un desmantelamiento de un Estado que transitaba o debía transitar sobre la ley y el orden. Y en 1994, curiosamente un año después de que creamos ese nuevo cuerpo policial por recomendaciones internacionales, derogaron la ley de policía, que era la que aquí, como en cualquier otra parte del mundo, es la que daba herramientas a toda autoridad para imponer el orden en las comunidades. ¿Quién quería que fueran los que mandaran en las comunidades? Estaba claro que no era y no visualizaban a la policía porque le derogaron su ley. Ahora entienden por qué la oposición se opone
¿Y por qué por qué interpelaron cuando ellos tuvieron el poder en la Asamblea Legislativa? ¿Por qué interpelaron al ministro Merino Monroy y al director de la PNC, Mauricio Aracha Chica, que en paz descanse? ¿Por qué los interpelaron? Porque ellos siempre han estado en contra del bienestar y la seguridad de la población salvadoreña, derogando leyes que podrían ayudar a las instituciones a contrarrestar la criminalidad. También en el presupuesto de la nación eran las instituciones de seguridad las que menos recibían, pero decidían darle el dinero mejor a ONG fachadas pedorras que no servían para nada, en los cuales se aparecían ONG que tenía la Lorena Peña, Eugenio Chica, también Chafi Janda Jr. Y hubo otra ONG que nunca ocupó el dinero y ahí lo tenían guardado. O sea, decidían mejor darle recursos y dinero a ONG fachadas basuras que no sirvieron para nada. Si usted le pregunta al pueblo salvadoreño de esas ONG, ni las conoce, ni sabía que existían. Pero como estos frentudos eran buenos para crear ONG y que según al servicio de la población, en vez de darle ese dinero a esas ONG basura, ¿por qué no le dieron a las instituciones de la PNC o la Fuerza Armada? ¿Por qué no modernizaron la capacidad bélica de la Fuerza Armada y de la PNC para que pudieran confrontar a los delincuentes? No, hombre, no solo derogaron la ley, sino que también les cortaron más los ingresos. E incluso el medio polvo de Óscar Ortiz le dijo a un policía que si no le gustaba su trabajo, nomás porque el policía estaba diciendo que necesitaban más prestaciones, que el sueldo era una basura y que ni colchonetas tenían para dormir, dijo que si no le gustaba, pues que podría buscar otro trabajo, que no estaba obligado a estar trabajando en la policía. Imagínese usted. Pero bueno, sigamos viendo ahí las declaraciones del señor Gustavo Villatoro correspondiente a la seguridad de nuestro querido país, El Salvador. No conforme con eso, estos perversos, 1997, porque estas organizaciones criminales iban a necesitar recurso humano impune, recurso humano al cual ningún Estado podría someter ni aplicarle justicia. Le llamaron el Código de Menor Infractor. Luego lo cambiaron porque era muy romántico y lo quisieron hacer un poco más violento y le llamaban la Ley Penal Juvenil, que era un fracaso. Era simplemente poder entregarle a estas organizaciones criminales recurso humano impune. Pero no conforme con eso, en la década de los 90 nos vinieron a imponer un código penal y procesal penal para que nunca un Estado le ganara la batalla a ninguna organización criminal. Si acaso lográbamos condenar delincuentes comunes, porque el diseño era maquiavélico, era específicamente y claramente para que no fuéramos eficientes con esas leyes. Y nadie de los salvadoreños que están acá, que tengo un poco más de 40 años, me va a dejar mentir. Las portadas en 1998, cuando entra esta debacle, parto de enano de código penal, decían que era un código penal para suizos, no para salvadoreños. Más se tardaba la policía en capturar y remitir que los jueces en poner en libertad. Pero bien, esa fue la década de los 90. Preparatoria para que en la década del 2010 todo ese andamiaje mediático, periodistas a sueldo de estos globalistas, empezaran a escribir y a ensalzar
el lujo de barbarie con la que estas organizaciones criminales mataban. Y pasaron 10 años, del 2000 al 2010, escribiendo todo tipo de historias que incluso lo decían abiertamente que se iban un año a vivir con esta casta de asesinos seriales. O no se acuerdan de aquel menor famoso allá en Oriente, el tal directo Gustavo Adolfo. Hasta libro le hicieron. Y todas las portadas de los periódicos era sangre, 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 pedazos de seres humanos, lujo de barbarie con el que mataban. Entonces, estaban creando ese Estado incapaz de poder hacerle frente a estas organizaciones criminales. Porque obviamente, tarde o temprano, luego de más de 15 años de gobierno. Imagínense los gobiernos del FMLN y Arena. Bueno, el FMLN es 10 años, Arena 20 años. Luego de 30 años, el pueblo salvadoreño pudo respirar tranquilidad y paz. Y las organizaciones terroristas, 30 años se dieron gusto haciendo y deshaciendo con nuestro pueblo. La pregunta es, ¿dónde estaba la CIDH? ¿Dónde estaban los organismos internacionales ocupando nuestro país como laboratorio de conejillos, mandando recetas fallidas, pero costosas, porque esas recetas que mandaban, los planes de seguridad, no creas que lo daban de gratis, valían millones. Planes de seguridad fallidos, es como tirar el dinero en el saco roto. Por 30 años, nuestro país tuvo subyugado y acorralado. Ahora que ha llegado la paz y la tranquilidad que por años nuestro pueblo pedía, ahora resulta que todas estas organizaciones internacionales y nacionales salen a darse golpes de pecho, a llamar dictador al presidente, a mentir y a hablar demagogias, diciendo que en El Salvador no hay libertad de prensa, no hay libertad de tránsito, libertad de expresión. Y todavía se atreven a decir que antes los jóvenes le tenían miedo a las pandillas y hoy le tienen miedo a la policía y a los soldados. En la última encuesta que sacó la Citgalon revela que el 85% de la población aprueba el régimen de excepción. Y un 75% tiene miedo que quiten el régimen de excepción. Entonces, ¿de qué lado estamos? Los organismos nacionales e internacionales, incluyendo los partidos parásitos como Arena y Vamos, que están en el legislativo, que son irrelevantes, y el otro que está moribundo, el FMLN. ¿De qué lado están? ¿De los malacates o de los buenos? Todos se sabe que están del lado de los malacates. El gobierno de derechas tenía que llegar un gobierno de izquierda, lo cual pasó antes de que terminara esa década. ¿Y quiénes eran los únicos que luego de andar matando por ideologías estúpidas, porque no tienen otra palabra, en la montaña, se incorporaron a la vida política y productiva del país? Fue el FMLN. Entonces, si nos vendieron que esto era imposible y que no teníamos otra salida más que pactar con ese clúster de asesinos seriales, aquí, ¿quién era el único gobierno que se lo iba a comprar? Lógico, el único que había
entrado a la vida política de este país mediante un acuerdo perverso de paz. Y así, en esa década, pues obviamente ustedes conocen, 2010, la tregua de Mauricio Funes con las pandillas fue en el 2012, donde básicamente le endosa el 100% del territorio nacional y comienza un crecimiento desmedido del número de miembros de la organización y de integrantes. Es en el 2012 cuando esta organización criminal que nace en las calles de Estados Unidos, en este país logra por fin instalar un Estado criminal paralelo. Porque en este país no luchamos contra organizaciones criminales, luchamos contra un verdadero Estado criminal paralelo. El anhelo de cualquier etarra, el anhelo de cualquiera de ISIS, el anhelo de cualquier Al-Qaeda. Y es eso efectivamente lo que Estados Unidos ha visto, que El Salvador está luchando por su libertad, está luchando por su pueblo, y han visto los logros significativos en materia de seguridad, han visto el cambio de la población, e incluso han visto que se ha reducido la inmigración. No estoy diciendo de que se ha eliminado, porque la inmigración pues nunca se va a eliminar, pero se ha reducido. Lo digo yo, no, lo dijo el Departamento de Estado. Pero bueno, déjeme su comentario sobre las declaraciones que ha dado el señor Gustavo Villatoro y también sobre los condenados exministros del FMLN y correspondiente a la llegada del republicano Matt Gaetz, un candidato a fiscal para la administración Donald Trump, que representará esta potente reunión. Bueno, ¿será que será el comienzo de un encuentro entre el presidente de la República, Nayib Bukele, y el presidente electo Donald Trump, que empezará su mandato el 20 de enero? Déjame su comentario. Recuerda que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Aquí hicimos 2 en vivo. Búscame ahí, que es de gratis, es de Choto, donde hablamos que quieren parar al presidente Nayib Bukele y ya se levantaron contra el presidente. Nos vemos en otro video y ¡salud, Lulu!